Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema que debería de apasionarnos a todos, y este tema se llama herederos esperanzados. Así que bienvenidos sean. Voy a darle unos minutos para que se conecten. Y mientras tanto, oramos en el nombre poderoso de Jesús para que el Señor tome completo control de nuestras vidas, tome control del lugar donde estemos y que sea alineada su presencia, que sea alineado nuestro espíritu a su voluntad, que toda obra de la carne sea llevado cautivo en el nombre poderoso de Jesús a la obediencia a Cristo. Padre Celestial, te doy gracias por este momento, te doy gracias por todos mis hermanos que están conectándose. Gracias, Señor, yo te pido que tú seas dando el mensaje y preparando los corazones. Prepara, Señor, los corazones. Declaro, Señor, que tú comienzas a engendrar una tierra fértil, que tú comienzas a colocar en ellos hambre, Señor, de ti, hambre de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos santifica, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra, a meditarla, a digerirla, Señor, y a ponerla en práctica en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por este momento y te doy gracias por la palabra y el mensaje que quieres dar en este momento, Señor. Gracias, Padre Santo. Bienvenido Marcionila. ¿Qué tal? Bendiciones. Bienvenido, Celso. Bendiciones. Y lo primero que vamos a hacer el día de hoy, claro, es abrir nuestras Biblias. Así que les invito. Esto va a ser un live interactivo. Quiero ver la participación de todos, porque hoy vamos a aprender lo que dice la Biblia en Primera de Pedro. Aprendamos de Pedro y lo que el Señor quiere decirnos a través del primer capítulo de Primera de Pedro. Así que abran sus Biblias. Estoy leyendo ahora la Biblia textual. Y comenzamos. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Solamente leyendo la salutación podemos entender que Pedro reconocía el propósito que Dios había inculcado en él, que era de ser apóstol. ¿Cuántos de nosotros reconocemos ese propósito o cuántos de nosotros sabemos nuestro propósito en él? Así que seguimos en la parte donde dice, paremos un segundo, donde dice expatriados. En otras versiones dice exiliados, pero en el antiguo, en el hebreo y en el griego, esta palabra significa viajeros. Viajeros, porque todos nosotros, particularmente los cristianos, somos viajeros, peregrinos. Y peregrino significa, sin más, aquellos que están en busca de la ubicación o aquellos que buscan llegar al destino correcto. Espiritualmente, nosotros queremos llegar a ese destino correcto y es por eso que somos peregrinos, extranjeros en el mundo. Bienvenido, mi hermano. Y ya, como vemos, Pedro sabía que él estaba dirigiendo este mensaje a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob, que eran exiliados, pero de verdad habían sido sacados de su tierra. Mientras tanto, nosotros en este espíritu estamos siendo y esperando esa redención divina para conocer nuestro verdadero hogar, que sería el cielo. Bienvenido, Camila, bienvenida. Así que abran entonces su Biblia en Primera de Pedro, porque esto es una transmisión interactiva y todos tienen la oportunidad de participar. Son más que bienvenidos. Si quieren mostrar sus caras, si quieren activar su vídeo para hablar un poco más de este tema y así leer un poco más de la Biblia y entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y dice aquí en Primera de Pedro que Pedro reconoció cuál era su llamado en la vida y lo reconoció al escribir esta carta.
Y segundo, Él reconoce que todos aquellos que fueron sacados de su tierra son exiliados, están no vagando, sino en continuo movimiento hacia ese destino deseado, el destino que Dios quiere para todos nosotros. Seguimos en el versículo número 2 que dice, versículo número 2. Dice, elegido según el designio de Dios, Padre en santificación del Espíritu Santo. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, mis hermanos, es a través del Espíritu Santo. Este mover de Él es para traer su voluntad sobre nuestras vidas, ya que a través de la carne no podemos llegar a esa perfecta voluntad, sino a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para obedecer. Y esta palabra en el hebreo también se le dice el Shema. Le dice el Shema, tengo aquí los apuntes, dice Shema, que significa responder adecuadamente a Dios con obediencia. Entonces, esta obediencia viene a través de la decisión propia y del amor del Espíritu Santo para que cada uno llegue a obedecer a Dios. Y la obediencia es clave en los caminos de Dios. No hacemos nuestra voluntad, sino seguimos los designios de Dios. Seguimos, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Solamente leyendo esa parte, debemos entender que debemos obedecer la palabra de Dios. Bienvenido, Eduardo. Debemos obedecer la palabra de Dios apropiadamente, adecuadamente. ¿Y por qué? Porque hemos sido escogidos para ser santificados mediante el Espíritu Santo de Dios, con el fin de obedecer el designio divino, lo cual Pedro, el apóstol, supo hacer y lo hizo. Bienvenida mi hermana Liz y Carmen, bienvenido. Y dice Celso, sin obediencia no hay bendición. Siéntense de lo más, siéntanse libres de abrir sus Biblias en Primera de Pedro. Este live es interactivo, dinámico y me gustaría ver la participación de todos. Todos abran su Biblia y comenzamos y seguimos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, la herencia de los santos, recordando que el mensaje de hoy se llama herederos esperanzados. Y esos herederos somos tú y yo, conforme la palabra de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible. Y esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible está reservada en el cielo para todos nosotros, aquellos que siguen la voluntad de Dios y que obedecen sus palabras. Porque muchas personas tienen el tupé de decir que por ser buenos van a ir al cielo, pero no, al cielo no se va por ninguna obra que puedan hacer, sino a través de la obediencia a la palabra de Dios, que es la que santifica y nos lleva cada día más a Él. Muy bien, entonces, vemos que aquí, el plan de Dios siempre era hacernos renacer, porque Él sabía desde el comienzo que por causa de la carne y del engaño de Satanás íbamos a caer. Así que nosotros tenemos una herencia. Ahora dice, ok, pero ¿dónde está esa herencia? No la veo físicamente. Las riquezas que Dios nos ha dado mediante ser rociados por la sangre de Jesucristo es la salvación. Y esta salvación, conforme lo dice la palabra, obra de dos, está contenida en dos partes. Una, la salvación de Jesucristo, que a través del perdón de nuestros pecados, y la otra parte de nuestra salvación, que es esta esperanza viva que debemos tener, es cuando Él se ha manifestado en el cielo, en búsqueda de sus escogidos, de aquellos que fueron redimidos con su sangre y esperan su llegada. Y vean que la salvación actualmente no solamente es eso que pasó en la cruz, sino asimismo lo que tenemos que esperar, lo que va más allá de nuestros ojos físicos, y es lo que nuestra alma anhela, y toda carne y criatura
anhela, que es la redención. Sigamos leyendo, mis hermanos, en el versículo 5. Quería repasar esto, que uno está reservada en los cielos para vosotros. Si alguno de ustedes ha estudiado alguna vez literatura, lengua, pueden ver que el tipo de oración aquí es pasivo. Nosotros no somos los que tenemos reservado eso, porque apenas sabemos qué es lo que va a acontecer mañana. Mas, sin embargo, el único que puede sostener y asegurar esto es Dios. Y esto ya está listo. Bienvenido, mi hermano José Ángel y Laura Marcano. Sigamos leyendo en el versículo 5. Los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación. Vean que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muchos dicen, sí, yo tengo fe en Dios. Sí, yo sé que todo es posible para Dios, pero también sabías que esa fe te protege y te prepara para esa herencia incorruptible. ¿Cuántos de ustedes sabían esto? Déjenlo en sus comentarios. Y qué hermoso que algo que parece tan sin valor para la sociedad viene a ser lo más preciado para el cristiano y más preciado para Dios. Si seguimos leyendo más adelante, dice así, versículo 6, en lo cual os regocijáis, incluso si es necesario que ahora seáis afligidos un poco con diversas pruebas. Vean, la Biblia siempre fue clara, bienvenida mi hermana Marjorie, siempre fue clara con respecto a la aflicción del justo, a la aflicción. Y qué hombre más, qué personaje más ilustre nos pudo haber explicado esto mejor que Jesucristo. Jesucristo fue el hombre de sufrimiento. Él fue el que nos enseñó a estar gozosos en medio de las aflicciones. Porque sí, aunque pasemos diversas aflicciones en esta tierra, aún así nos llenaremos de gozo. Así que cada vez que tú pases por una prueba, así que cada vez que pases por cualquier aflicción, recuerda que debes regocijarte. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo en el versículo 7, porque para la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, es probado por fuego. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Sí, nuestra fe, algo que parece tan sin valor, viene a ser lo más importante en la vida de nosotros los cristianos, y sí va a ser probada, y esto es lo que nos va a proteger del mal, nos va a preparar para su venida, y 3, como pueden ver, va a ser, vamos a obtener como el resultado final de tanta aflicción, de tanto problema, que va a ser la salvación, cuando la segunda parte de la salvación, cuando nuestro Señor Jesucristo ven en las nubes a rescatarnos. Así que no importa que estés pasando por pruebas, recuerda, tu fe está siendo moldeada, así que déjate moldear por el Señor y no retrases el propósito de Dios en tu vida. Porque recuerda, tu fe es más valioso que el oro, porque el oro es perecedero, pero tu fe nunca va a perecer. Y esa fe Dios quiere que sea hallada en ti, porque muchos cristianos entre comillas, falsos cristianos, que dicen tener fe pero no lo tienen, pasan por un problema y caen de la nada, buscan la solución humanamente y no esperan la mano de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen una persona así? ¿Y es por qué? Porque aún no han entendido el misterio de la fe que es probada en cada uno de ellos. Y vean que esta fe está presente y va a seguir siendo probada hasta su venida. Sigamos leyendo. Sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Y esta fe, ¿cómo puede ser probada sino a través de nuestra conducta, de nuestra vida, de la manera como nos acercamos a las personas, de la manera cómo interactuamos con Dios, cómo nos conectamos a Él? Vean que nuestra vida tiene que ser hallada, repito, tiene que ser
hallada en alabanza, gloria y honra. De verdad estamos viviendo una vida que lleve honra y gloria a Dios en todo lo que hagamos. Yo no soy perfecta, primeramente yo imperfecta, hablando en este live, que sí, aún debemos de trabajar muchas áreas, y es por eso que estamos leyendo la palabra de Dios el día de hoy, para caer en cuenta, bienvenido Esteban, para caer en cuenta que no solamente debemos amar a Dios de la boca hacia afuera, sino también entender que nuestra vida misma tiene que ser vivida como un sacrificio vivo, un sacrificio que en medio de las pruebas podamos ser hallados fieles a Él, que nuestra fe pueda ser probada y que aunque enfrentando situaciones difíciles, Dios pueda manifestarse en nosotros a través de la fe para alabanza de su nombre. Porque sí, si algunos pueden imaginarse el símbolo del infinito, así exactamente somos nosotros. Nosotros, el origen de nuestra vida, no proviene de nuestra madre, nuestro padre, se remonta a los orígenes de esta tierra, que sería ya originado en el Espíritu Divino de Dios. Y nuestra vida es soplo del Espíritu Santo. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria y honra de Dios. Recuerden abrir sus Biblias en 1 de Pedro 1, estamos por el versículo 8. A quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sí, creemos en ese Dios vivo, el que no se ve, el que los profetas y los personajes ilustres de la antigüedad vieron, experimentaron y tuvieron una comunión con Él. Mas, sin embargo, nosotros creemos en ese Dios vivo. ¿Por qué? ¿Por qué creemos en Él? No por causa de lo que nos han impuesto nuestros padres, sino a través de una experiencia, una comunión verdadera. Y siempre le digo a mis hermanos, y esto lo repetía mi primo José Ángel, que decía, no vivas la fe ajena, vive tu experiencia propia. Y así, como dice José Ángel, esto es cierto, porque a través de esa experiencia propia, ese conocimiento experiencial, podemos reconocer y entender que Dios, aunque siendo invisible, está vivo. Y como lo reflejamos, haciendo mención a lo que ya leímos, a través de una vida conforme a Él. Una vida en donde podemos decir, ya no soy yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y eso, ¿cómo se puede ver? Dios dice que Él va a buscar en cada uno de nosotros los frutos. Sí, nosotros somos como árboles, imagínense. Tenemos muchas áreas en nuestra vida y Él quiere ver en todas esas áreas físicas, emocionales, espirituales, quiere ver frutos. Y esos resultados, ¿cómo los podemos ver? A través de la prueba de la fe, a través de la comunión con los hermanos, a través de una buena conducta, a través del conocimiento de Él y de su palabra. ¿Qué tal está cayendo esta palabra a todos ustedes? Déjenme sus comentarios mientras seguimos leyendo la palabra en el versículo 9. Obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de almas. Quiero que esto se lo graben. Esto es una analogía. Sé que la fe no se puede comparar además que con oro. Así que yo traigo algo un poco más tradicional, más coloquial, más secular. Y lo que se me venía a la mente es que un médico o alguien que está trabajando en un laboratorio, Dios vio el problema desde el comienzo. Dios sería el médico, ¿no? O la persona que está trabajando en el laboratorio. Ese médico vio el problema en la humanidad y dijo, voy a crear una medicina natural para todas aquellas personas que van a caer en la trampa del pecado. Y todas esas personas somos tú y yo. Esa medicina natural fue la fe. Y esa fe tiene un prospecto. Y el prospecto está aquí en la Biblia, ¿verdad? Y el resultado final de ese pensamiento en amor y misericordia para con nosotros fue que todos nosotros fuéramos salvos. Qué hermoso esto, ¿verdad? Que Dios desde el comienzo ya reservó a Jesucristo
para la salvación de todos nosotros, de toda la humanidad que cayó en el pecado. Qué hermoso, qué medicina tan natural, que dice que a todo aquel, muy correcto, Laura, dice, y José Ángel, amén, así como Juan y Pablo estando en la tierra fueron al cielo, Dios nos da esa experiencia con Él y queremos esa experiencia. Laura Marcano dice, el justo por la fe vivirá, y esto aplica a nuestra vida y en cada detalle de ella. Es correcto. Y recuerden que sí, con solamente dice la palabra que si tuvieras fe como un granito de mostaza, que hay una canción para esto, tú podrías mover la montaña. Esa fe puede mover montañas, no tú, la fe. Muchos creemos que sí, tenemos mucha fe y quiero buscar a alguien para sanarlo porque tengo fe y sé que el Señor lo va a hacer. No, sino que dice que esa fe que obra conforme a su voluntad va a ser, va a impactar en un área, va a impactar en un momento, en el momento indicado, acorde la voluntad de Dios. Y vemos que la fe, esta fe de que estamos hablando, va a salvarnos. Y no solamente en este tiempo, a ti y a mí, de la muerte física, porque estamos esperando su venida, como ya lo leí, sino que también nos va a salvar nuestra alma, que es eterna. Seguimos leyendo el versículo 10, mis hermanos, donde dice, los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación. ¿Alguna vez algunos de ustedes han escudriñado diligentemente ese Espíritu de Dios divino dentro de ustedes? Han escudriñado, han rebuscado, han investigado la palabra de Dios. Comiencen a internalizar esto, porque dice la palabra que en su Biblia hay vida. Dice, escudriñad la palabra porque me parece que en ella tenéis la vida eterna. Y claro, imagínense estos profetas en medio del desierto. No había internet, no había Mr. Google, no estaba Wikipedia, no había nada. Olvídate del chat GPT, que es la inteligencia artificial, olvídate, ahí no había nada. Estos hombres de Dios se tomaron el tiempo para poder predicar la palabra con un background, o sea, con un trabajo previo, para así hacerle entender a todos a través del Espíritu Santo cuán maravilloso regalo Él apartó para cada uno de nosotros. Y escudriñar es otro sinónimo de estudiar. Ellos estudiaron. En aquellos tiempos también Salomón, muchos de ustedes lo conocen, era un hombre muy inteligente que literalmente se sentaba y quería investigarlo todo, quería saberlo todo, quería absorber toda esa información. Y nosotros asimismo, como estudiamos una carrera, como estudiamos un idioma, como estudiamos una cultura, debemos estudiar la cultura del reino, que es la palabra de Dios, que es cómo debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos dirigir nuestra vida para que esa vida sea agradable a Dios. Así que si tienes mucho tiempo sin estudiar, yo te invito a que estudies, porque lo que estamos haciendo es estudiar la palabra de Dios. Hay muchos predicadores también, teólogos, que pueden darnos un poco más de profundidad, pero no me quiero alargar mucho con este tema, sino que quiero darle esa palabra fresca que recibí ya estas semanas atrás, y que puedan abrazarlo, porque más que oírlo y digerirlo, tenemos que abrazarlo, tenemos que abrazar este mensaje y aceptarlo y vivirlo conforme a su voluntad. Versículo 11. Indagando a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Indagando, repito, a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Dice José Ángel, la solidez de nuestra fe será igualmente proporcional a nuestro crecimiento espiritual. Y conforme tú más inviertas en Dios y en la relación con Dios en su palabra, tú vas a ver un resultado, porque todas sus promesas son casi todas condicionales, ¿vale?
Y esto lo que dice en el versículo 11 claramente dice que el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar, el que nos tiene que indicar cuál es la salida, el que nos tiene que indicar qué mensaje, en este caso, Él está guiando este mensaje y en qué momento Él quiere darlo. Porque, ok, podemos tener un mensaje, una palabra para alguien, algo motivacional, pero, ok, ¿de verdad es el tiempo correcto? ¿De verdad es el tiempo que esa persona está lista para saber esa información? Y así, el Espíritu mismo que está dentro de nosotros sabe verdaderamente cuál es el momento que nuestro corazón está preparado. Porque claro, nosotros no somos sordos. Podemos recibir cualquier palabra, pero nuestro corazón puede estar abierto o no. Y muchos de nuestros corazones ahora están en modo de defensa. En modo de defensa. Puede ser una defensa por causa de un trauma, por causa de la religión, por causa de algo que me hizo la iglesia, por causa tal vez inclusive de la falta de conocimiento de la Biblia. Porque claro, muchas personas pueden abrir la Biblia, pueden encontrar algo y de repente esa palabra va a chocar y va a crear una defensa en su corazón. Así que siempre antes de buscar a Dios, procuren pedirle que remueva las defensas de su corazón. Y más adelante ya les digo que otras defensas vamos a seguir removiendo de nuestra vida. Hola Eric, espero que esa rodilla esté mejorando. Sigamos leyendo en el versículo 12. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, servían a las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os anunciaron las buenas noticias por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a los que los ángeles anhelan fervientemente. Y a mí me gusta a veces leer la Biblia al revés, así que practiquemos esa técnica. Dice aquí, desde el último versículo que acabo de leer, que dice que tales cosas los ángeles anhelan fervientemente mirar. Vale, y después dice, para fervientemente mirar, y estas cosas estas cosas servían ahora a vosotros para ser proclamadas por medio de los que os anunciaron la buena noticia del Espíritu Santo. Y me gusta hacer esto porque la palabra es rica. Esto es una técnica personal y también veo que varias personas lo hacen. ¿Por qué? Lo digo porque los ángeles que ya viven en la eternidad anhelan ver a los siervos de Dios predicando la palabra. Que por cierto, les quiero traer este recuerdo, este anuncio. El viernes a las 12, si mal no recuerdo, José Ángel confirma, sí. Vamos a estar predicando la palabra de Dios en la ciudad de Orense y nuestro punto de encuentro va a ser la iglesia Isocedorense en la calle Faustino Míguez 10 bajo. Así que imagínate, si los ángeles mismos anhelan, predicar su palabra, ¿cuánto más nosotros deberíamos tener ese honor de predicar estas buenas nuevas de salvación? Porque son buenas nuevas. Jesús no nos quiere condenar. Él nos quiere dar esa salvación que es mediante de la fe. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te doy gracias por esta palabra y yo te pido, Señor, que comiences a abrir nuestros ojos espirituales y nos ayudes a que esta palabra caiga en tierra fértil, que caiga en el nombre poderoso de Jesús, porque imagínense, mis hermanos, el Espíritu Santo del Señor es el que nos va a guiar a que ese propósito, como les reveló a Pedro, pueda ser manifiesto en nuestras vidas. Y ese mismo Espíritu fue el que ayudó a los profetas tanto a escribir esta palabra que estamos hablando el día de hoy, hace miles de años, y también es el mismo Espíritu Santo que nos va a ayudar a vivir una vida agradable a Él. ¿Mediante qué? La obediencia. Sí, muchos de nosotros no nos gusta esa palabra obediencia porque es sinónimo de sumisión. Y hay que apartar esa sumisión del mundo con la sumisión de Dios, porque la sumisión de Dios trae vida eterna y recompensa, pero la sumisión del mundo por causa del dominio de los hombres sobre nosotros no causa ninguna recompensa, además de una paga.
Entonces, esas son cosas seculares, sí debemos hacerlo, mas sin embargo la sumisión que viene de Dios es agradable a Él. Así como Jesús fue sumiso, porque una de sus características es ser sumiso a la palabra de Dios y humilde y manso de corazón, también nosotros tenemos que tratar de reflejar a través del Espíritu Santo esa buena conducta. Así que sigamos anunciando esa palabra de Dios donde sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en la calle, sea donde sea. Recuerda, los ángeles del Señor que están en la eternidad anhelan fervientemente esto. Y escuchaba una palabra con Baruch Corman, que él es hebreo y está dando clases en Estados Unidos, y él decía, y esto es cierto, en Apocalipsis leemos que uno de los ángeles, de los serafines o de los querubines, su propósito eterno es decir santo, santo, santo. Solamente dice santo, santo, santo. Aquellos que están en el décimo cielo, en el trono de Dios, los querubines y los serafines, los ángeles de fuego. Ellos solamente dicen santo, santo, santo. Mas sin embargo, escúchame, tú tienes un propósito que es más extenso. Y este propósito está reflejado en la palabra de Dios, que es en compartir esa salvación. Lo que fue dado por gracia a tu vida, también tienes que darlo por gracia a otras personas. Y esta gracia es un regalo, así que regala esa palabra hermosa que tienes dentro de tu corazón a otras personas que aún no saben lo que es un regalo espiritual y un regalo tan grande como este. Ellos jamás van a poder ver. Seguimos viendo en el precio del rescate. Y esto me encanta porque cuando desglosas la Biblia, ves que hay un orden divino. Tú dices, esto está todo junto. Tú dices, ¿dónde está? No le veo ni pies ni cabeza. Pero recuerda que el Señor es ordenado y el Espíritu Santo es excelente. Todo lo que hace es excelente y lo puedes ver en la naturaleza. Vean que ya comenzamos con el origen del ser humano. Vean, el origen y el propósito de Pedro y nuestro origen, que nosotros somos forasteros, ¿vale? Ahí está nuestro origen. La herencia de los santos es ese objetivo, lo que Dios quería hacer a través de nuestra fe, ¿vale? Y ya la gloria del evangelio, estamos hablando de la historia de lo que hicieron nuestros antepasados, nuestros antepasados, lo que hicieron los profetas, y ahora vamos con el precio del rescate, o sea, para darle a ustedes un breve recuento de lo que dice aquí, es que debemos estar conscientes y apercibidos de los requisitos y condiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes ha hecho una tesis, saben que va objetivo general, objetivo específico, metodología. La metodología en este caso es mediante las pruebas y las aflicciones, ¿verdad? Y así me gusta ver a veces la Biblia, porque la Biblia está ordenada. Aunque desordenada ante los ojos de muchos, Dios sabe lo que hace. Leamos en versículo 13, lean sus Biblias por favor. Yo estoy leyendo la textual, dice así: por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez, un poquito más detenidamente, para que vean qué profundo es esto. Por lo cual, ¿qué? Por consecuencia, es un sinónimo, y se puede decir por todo lo que ya hemos hablado. En consecuencia a esto, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y vean que los lomos están asociados, a otra parte del cuerpo, pero también la mente crea fortalezas. No solamente el corazón por causa de traumas, sino la mente también crea fortalezas. Así que en el nombre de Jesús, toda fortaleza que esté en tu vida hoy sea derribada en el nombre poderoso de Jesús, para que puedas entender la profundidad de esta palabra. Tenemos que ser fuertes no solamente espiritualmente, físicamente, sino también mentalmente. Y aquí lo dicen: pues ciñan ustedes los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Sed sobrios significa tomar decisiones maduras, sabiendo las consecuencias, porque ya sabemos que el precio que Jesucristo pagó por nosotros, que si lo leemos más adelante, fue su propia vida.
es como que si el príncipe Harry sacrificara a su hijo por toda la humanidad, ¿ok? Y él, Dios, como Dios justo, imparcial, que lo dice más adelante, él va a juzgar las obras de cada quien, de cada ser humano, sean buenas, sean malas. Y él recuerda las consecuencias y el precio que él tuvo que dar para nosotros en amor hacia la humanidad. Vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada. No dice, tened vuestra esperanza puesta en tu trabajo, tened vuestra esperanza puesta en el futuro que tú mismo te has forjado, tened la esperanza puesta en la economía mundial, en el nuevo orden mundial, en la Agenda 2030. No, está diciendo y está separando, entiendan esto rápidamente, la esperanza de Dios no está basada en el hombre, ni en este mundo, está basada en la completación de la salvación que Él predispuso desde antes de la creación de la humanidad. Y esta salvación va a ser completada, ese libro va a ser cerrado cuando Jesucristo venga por nosotros. Así que si tú tienes tu esperanza en tus planes, así que si tienes tu esperanza puesta en lo que puedes hacer con tus manos, déjame decirte que va a acabar mal. Discúlpame por decir estas cosas, pero esta es la diferencia entre ser un cristiano que conoce la palabra de Dios y una persona que por decir ser cristiano no se engaña a sí mismo. Aquí no nos estamos engañando, aquí estamos predicando la palabra de Dios que es verdad. Y es verdad, y Él dice que su palabra nunca pasará. Así que esa esperanza de un cristiano tiene que estar basada en su venida. Y si tú no estás esperando y anhelando la venida de Dios, entonces estás esperando en vano. Estás perdiendo el tiempo, en otras palabras. Así que no más esperanza en este mundo, ni en el sistema de este mundo, sino en lo que Dios tiene preparado para nosotros, que es una herencia, el título, herencia incorruptible, porque somos herederos del Señor y por lo cual tenemos que actuar como esos herederos. Y todos los herederos van a querer ser aprobados para que cuando tú y yo podamos reinar sobre las naciones, porque seremos sacerdotes, reyes y sacerdotes sobre la tierra en los 1000 años, que ya después estaremos estudiando eso, la parte de Apocalipsis. Nosotros seremos herederos y reinaremos la tierra. Así que hay que comportarse como ese heredero, hay que comportarse según Cristo para llegar a ser a la estatura perfecta que es Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues leyendo la Biblia. Y así, en esa lectura de la Biblia, hacemos que nuestra mente se fortalezca. ¿Y cómo también podemos hacer que esto se fortalezca? A través de la oración y colocándonos la armadura de Dios, que es lo que dice en Efesios 6. Colocaos pues la armadura de Dios, de pies a cabeza, porque nos podemos colocar las manos aquí para protegernos o un casco, pero espiritualmente nosotros somos guerreros del Señor, además de herederos, y tenemos que colocarnos esa armadura en el nombre poderoso de Jesús. Sigamos. 14. Como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, cuando aceptamos a Dios todos somos hijos, ¿cierto? Así que seamos obedientes a su palabra y dejemos atrás el viejo hombre, las viejas andanzas, la vieja manera de ver la vida, de hablar, la vieja manera de donde Dios nos sacó, porque a cada uno de nosotros nos ha sacado de un hueco, ¿a que sí? Cada quien tenía una vida pasada, así que recuerden siempre que esa vida tiene que quedar en el pasado, más Dios lo que quiere es que seamos obedientes para que podamos recibir para la completación de esa salvación. Si no, versículo 15, si no, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga, si tú dices, Dios, ayúdame, tengo un problema, Dios, ayúdame. Recuerden que
el Padre, además de proveer, que es el Shaddai es el que, en otras palabras, es el que provee, Él también juzga imparcialmente. Vean que Él tiene esos dos trabajos, además de otros. Y recuerden que Él juzga imparcialmente la obra de cada uno de nosotros. Así que conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron. No con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando lleguemos a aquel día, y aquellas personas que no hayan cumplido la voluntad de Dios y siendo obedientes, Dios les va a decir, ¿y acaso por qué no aceptaste cuando te mandé aquel predicador, aquel misionero? ¿Por qué no aceptaste mi gracia? Inmerecida para ti, pero un regalo para ti, a través de la muerte de mi hijo. ¿Por qué no lo aceptaste? Y en aquel día muchos van a tener que taparse la cara, pero en el nombre de Jesús, las personas que están aquí no vamos a tener que taparnos la cara, porque vamos a estar felices de verlo al fin, como un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteriores por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles, quien los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. La obediencia de Dios, la obediencia a su palabra purifica nuestras almas, por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero. Amaos intensamente de corazón. Esta es la conclusión. Los unos a los otros, habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de un incorruptible por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece, pues toda carne es como hierba, recuerda tu origen. Carnalmente todos vamos a perecer. Y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la buena noticia que os fue anunciada. Qué hermosa palabra, ¿cierto? ¿A cuántos de ustedes les encantó esta palabra? A mí me encantó, tengo varias semanas leyéndola y es tan profundo, tan profundo, tan profundo, que este conocimiento, a la medida que lo estudiamos, lo leemos, nos purifica. Así que oro en el nombre poderoso de Jesús por todos uno de ustedes. Aquí tengo los nombres. Por Camila, oro en el nombre de Jesús por todos ustedes, por Camila, por Eduardo, por Carmen, por Liz, Celso, Laura, Marjorie, José Ángel, Aldiceya, Esteban, de Inglaterra, y Eriki. Así que muchísimas gracias de verdad, y oro en el nombre de Jesús para que esta palabra pueda haber encontrado en ustedes un espacio para que internalicen que uno, somos peregrinos en esta tierra, Señor, que dos, nuestra fe va a ser probada, y esa fe es la que nos protege en esta tierra y es la que nos ayuda a prevalecer juntamente con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos reflejar esto, Señor, a través de nuestras vidas, sino a través de nuestra conducta? Papá, ayúdenos a reflejar una conducta santa para que toda nuestra vida y a través de la fe tú puedas hallar gloria y honra a tu nombre, porque lo que comenzó, Señor, en el Edén, a través de tu Espíritu, que fue la vida que está engendrada en nosotros, Señor, queremos que tú la halles agradable y perfecta cuando vengas, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por cada una de las personas que vio este live, que tú cubras con tu sangre preciosa cada una de sus almas, que tú remuevas toda fortaleza física, espiritual, mental, sentimental de sus corazones, para que cada vez que ellos puedan experimentar tu gloria, experimentar tener una comunión contigo, puedan encontrar la paz, puedan encontrar lo que su alma necesita, que eres tú. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas y coloca hambre y sed de ti, hambre de leer la palabra y sed, Señor, de beber de tu agua viva, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, mis hermanos.